Vamos a avanzar un poquito. La semana pasada estuvimos haciendo una clase sobre el predicado. ¿Ah? No hemos terminado todavía. Era el predicado 1, porque ustedes tienen dos fichas, creo que es esta de acá, si no me equivoco, sobre el predicado. Te voy a ir explicando un poco, vamos explicando un poco, avanzando mientras tus colegas se incorporan. El predicado. ¿Qué cosa es el predicado? El predicado es uno de los elementos sintácticos de la frase. ¿De acuerdo? Una frase tiene dos elementos, tiene sujeto y tiene predicado. Entonces, ¿qué cosa es el sujeto? Es la persona, animal, a cosa de la quien se habla en la oración. El predicado es lo que se dice, es la acción que realiza el estado del sujeto, es decir, lo que se dice del sujeto. Si yo, por ejemplo, tengo acá una oración que dice el perro, por ejemplo, saltó por la ventana. El perro saltó por la ventana. Buenos días, buenas tardes, Rodrigo. Tenemos esta oración, el perro saltó por la ventana. Entonces, siempre en sintaxis lo que primero que hay que buscar es el verbo. Entonces, yo digo, ¿cuál es el verbo? El verbo es saltó, saltar. Vamos a hacerle otro color para ver qué sea. Saltó, sería el verbo, ¿cierto? Entonces, cuando tengo el verbo, pregunto, ¿quién saltó? Y ahí voy a encontrar el predicado. Perdón, el sujeto primero, el perro. Y luego digo, ¿qué se dice del sujeto o qué hace el sujeto? En este caso, ¿qué hace el perro? El perro salta o saltó por la ventana. Entonces, todo esto de acá será el predicado. Todo es el predicado. Entonces, el predicado es la acción que realiza el sujeto o el estado en el que puede hallarse el sujeto, porque no siempre el verbo es acción. Yo puedo decir, por ejemplo, ellos están cansados. Tengo esta oración, ellos están cansados. Igual, ¿no es cierto? Tengo esta oración, lo primero que hallo es el verbo. ¿Cuál es el verbo? En este caso, el verbo es estar. Este va a ser el verbo, estar. Están. Entonces yo pregunto, ¿quiénes están cansados? La respuesta es ellos. Entonces esto es el sujeto. Entonces el predicado, ¿qué digo del sujeto? Que están cansados. Todo esto es el predicado. En ese caso, no es la acción, no es saltar, caminar, saltar, no. Es el estado. ¿Cómo están? Están cansados. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo nuevamente, ¿qué cosa es el predicado? El predicado es la acción que realiza o el estado en que eventualmente puede hallarse el sujeto. Es decir, es lo que se dice del sujeto en la oración. ¿Qué se dice del sujeto? Que están cansados. En esta de acá, ¿qué se dice del perro? Que saltó por la ventana. Eso es el predicado. ¿De acuerdo? Eso es definición de lo que es predicado. Ahora, clases de predicado. Tenemos dos tipos de predicado. Dos tipos de predicado. Tenemos lo que llamamos el predicado nominal. Predicado nominal y el predicado verbal. Son los dos tipos de predicado. Predicado nominal y predicado verbal. Son los dos tipos, la clasificación que tenemos de predicado. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá 1, digamos, y este 2. Digamos así. ¿Cuál es el predicado nominal? El predicado nominal es aquel que está construido con verbos copulativos. Es aquel que está construido con verbos copulativos. ¿Cuáles son los verbos copulativos? A ver, construidos con verbos copulativos.
¿Cuáles son los verbos copulativos? Son aquellos verbos que no tienen un sentido propio, completo, significado propio, significado pleno. ¿Qué quiere decir? Que solo no te dicen gran cosa, que van a necesitar de un complemento. Por ejemplo, ser. Si yo te digo yo soy, no hay certificado pleno. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa eres? Yo soy. No tiene. Necesita de una cópula, necesita de un complemento. Yo podría decir, yo soy el profesor. Entonces, ahí se necesitó de complemento el profesor. Ustedes son. No hay sentido pleno del verbo ser en ese caso. Si yo dijese ustedes son mis alumnos, ahí recién se entiende. Si yo te digo, por ejemplo, ella está, no se entiende, ella está, no hay un significado pleno, ¿está qué? Pero si yo digo ella está alegre, ahí recién el verbo estar va a adquirir significado. O sea, necesita de un complemento. Ella está alegre, ella está cansada, ella está triste, ella está enferma. Entonces, necesita de un complemento. Baja volumen. Necesita de un complemento. Por eso es que se llaman verbos copulativos. Necesitan de una cópula. ¿Cuál van a ser esos verbos copulativos? Ser, estar, parecer, yacer, etcétera, etcétera. Hay como 7, 8 verbos copulativos. Los que más se usan, los ejemplos que más te dan es ser, estar y parecer. Ellos parecen cansados. Pues yo digo, ellos ¿parecen qué? Necesitan de una cópula, necesitan de un complemento. Y ahí recién puedo decir, ellos parecen cansados. Ya cansado de la cópula, es el complemento. Entonces, predicado nominal es aquel que se construye con verbos copulativos. Ser, estar, parecer. No tienen significado pleno, sirven de nexo, de unión nada más entre el sujeto y el predicado. El verbo sirve solo de unión, porque no tiene significado pleno, sirve de nexo. El complemento, en este caso, del verbo copulativo se va a llamar atributo. Entonces yo digo, ella está cansada. Cansada es un complemento atributo. Si yo digo, ellos parecen hermanos, en ese caso, hermanos es un complemento atributo. Los complementos de los verbos copulativos en el predicado nominal se van a llamar atributos. ¿De acuerdo? El segundo tipo de predicado es el predicado verbal. El predicado verbal sí es aquel que se construye con verbos, predicativos. Con verbos predicativos. Se construye con verbos predicativos. ¿Y cuáles son los verbos predicativos? Los verbos predicativos son aquellos que sí tienen un significado pleno. Sí tienen un significado pleno. No necesitan de un complemento. No necesitan de un complemento. Para facilitar las cosas, todo aquel que no es verbo copulativo será verbo predicativo. Por ejemplo, comer. Yo puedo decir, ellos comen. Tiene significado. Puedo ponerle un complemento. Ellos comen un pollo a la brasa. Puedo ponerle un complemento. Pero si yo digo ellos comen, ya tiene significado. Quiere decir que están sentados a la mesa con un plato, con alimentos y que están ingiriendo. Eso se llama comer. Si yo digo, por ejemplo, nosotros caminamos. Igual. No necesito un complemento. Yo puedo decir, nosotros caminamos a la escuela. Ya, puede haber un complemento. Pero del hecho de decir nosotros caminamos, ya tiene significado pleno. Ya es
predicativo, ya da una información, ya predica. Por ejemplo, los niños juegan. Igual, jugar tiene significado pleno. Ya sé lo que es jugar. Puedo ponerle un complemento. Los niños juegan fútbol, los niños juegan vóley. Pero ya de por sí el verbo jugar tiene significado pleno. Por eso se llaman verbos predicativos. Casi todos los verbos van a ser predicativos. Jugar, caminar, alzar, reír, hablar, conversar, dibujar, cantar. Todos son verbos predicativos, la gran mayoría. Verbos copulativos son aquellos que no tienen significado pleno. Ser, estar, parecer. Los otros, la gran mayoría, van a ser verbos predicativos. Entonces, si está construido con un verbo nominal, perdón, con un verbo copulativo, se va a llamar predicado nominal. Si el predicado está construido con un verbo predicativo, el predicado va a ser de la clase verbal. Esas son las dos clases de predicado. Predicado nominal, predicado verbal. Ahora, ¿cuál es la estructura de un predicado? ¿Cuál es la estructura de un predicado? A ver, perdón. Vamos a cambiar de pizarra. Esto ya no me da más. Ya no me da más. Vamos a poner otra pizarra. ¿Cuál es la estructura de un predicado? ¿Qué pasa? Pasa tú, borras tú. Como hemos hecho esto, bueno, vamos a ver. Estructura de un predicado. Estructura de predicado. Vimos en el sujeto que un sujeto tiene una estructura, que es un núcleo, que casi siempre es el sustantivo, y un sustantivo y un modificador. Por ejemplo, el pato negro saltó la reja, por ejemplo. El pato negro saltó la reja, digamos. Tengo esta frase, busco cuál es el verbo, busco cuál es el verbo y veo que el verbo es saltar, ¿no es cierto? Acá está el verbo, saltó. Entonces yo preguntaba, ¿quién saltó la reja? El pato negro. ¿Qué se dice del pato negro o qué hace el pato negro? Saltó la reja. Entonces acá yo tengo que este primero va a ser el sujeto y el segundo va a ser el predicado. El sujeto, ¿cuál es la estructura del sujeto? Ya habíamos dicho eso en clases, que el núcleo del sujeto es el sustantivo y que va a tener modificadores directos y modificadores indirectos. Modificadores directos son aquellos que se unen al núcleo sin ningún nexo. En este caso, él es un artículo, pero cumple la función de modificador directo, porque entre él y el pato no hay nada. Negro es un adjetivo, pero en este caso cumple la función de modificador directo, igual, porque no hay nexo entre el modificador y el núcleo. Entonces,
un sujeto está formado por un núcleo, que casi siempre es sustantivo, y complementos. Pero ¿cómo se llaman los complementos en el sujeto? Se llaman modificadores. Pueden ser modificadores directos, pueden ser modificadores indirectos, pueden ser aposición. Eso lo hemos hecho. En la estructura del predicado es similar. El predicado va a tener un núcleo, y el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo. Pero no solamente el pato negro saltó, también dice la reja. ¿Qué es esto? Ya no se va a llamar modificador, como en el sujeto, sino se va a llamar complemento. Así se halla. Complemento. Entonces, la estructura de un predicado es un núcleo, que casi siempre es el verbo, y complemento, un complemento. Ahora, el complemento, eso lo vamos a estudiar después, el complemento puede ser de varios tipos. Puede ser un complemento de objeto directo, puede ser un complemento de objeto indirecto, puede ser un complemento circunstancial, o puede ser un complemento agente. Hay varios tipos de complemento, pero en todo caso, la estructura de un predicado es el núcleo, que casi siempre es el verbo, y el complemento. Esa es la estructura de un predicado. En el predicado nominal, la estructura va a ser núcleo más, les dije que el complemento de un verbo copulativo, como el núcleo siempre va a ser un verbo copulativo en el predicado nominal, núcleo más atributo. Ese es en el predicado nominal. Núcleo más atributo. Y en el predicado verbal, va a ser núcleo más, ahí es donde entra esto, objeto directo o objeto indirecto o complemento circunstancial o complemento de agente. Esa es la estructura de un predicado. O sea, en el sujeto teníamos modificadores, en el predicado tenemos complementos. Entonces, de eso se trata de estudiar con ustedes, es los diferentes tipos de complementos. Entonces, esto es más o menos un resumen de lo que hemos hecho sobre el predicado, ¿no es cierto? Entonces, teníamos, les había hecho la semana pasada un pequeño PowerPoint sobre el predicado, es esto, ¿cierto? Repasando lo que acabo de explicarles. Llenad, buenas tardes, lo que acabo de explicarles. Entonces, voilà. Voilà. Entonces, esta es la presentación. El predicado, lo que les acabo de decir, es la parte de la oración que expresa la acción que realiza el sujeto o los diferentes estados, ¿no? Les dije estado porque si yo digo yo estoy cansado, ahí no hay ninguna acción. Es un estado. ¿Cómo estás? Cansado. Entonces, hablando más propiamente, el predicado es la parte de la oración que expresa la acción que realiza el sujeto o los diferentes estados en los que éste puede encontrarse. Es decir, lo que le decía, es todo lo que se dice del sujeto. Está formado por un verbo, lo que acabamos de hacer, y sus complementos. ¿No es cierto? Acá tenemos ejemplos. Los niños juegan por la tarde. Los niños juegan fútbol por la tarde. Si yo hago la sintaxis, hallo el verbo, juegan, y pregunto, ¿quiénes juegan fútbol por la tarde? ¿Quiénes juegan fútbol nada más? Los niños. Entonces, este de acá sería el sujeto. ¿Qué digo de los niños que juegan fútbol por la tarde? Esto de acá sería el predicado. Y el predicado está formado por un núcleo, que es el verbo, y por complementos. Estos son complementos. Complementos. Ahora, ¿qué tipo de complemento? Después lo vamos a ver. En este caso, fútbol sería objeto directo, y por las tardes sería
complemento circunstancial de tiempo, por ejemplo. Por eso lo vamos a ver. Pero en todo caso está formado por un verbo, que es el núcleo, por el núcleo más complemento. Igual, mis abuelos llegarán de viaje mañana. ¿Cuál es el verbo ahí? Llegarán. ¿Quiénes llegarán de viaje? Mis abuelos. Entonces, esto de acá es el sujeto. ¿Qué se dice de mis abuelos? Que llegarán de viaje mañana. Todo esto es el predicado. Ahora, este predicado está formado de un núcleo, que es el verbo, más de viaje mañana, que son los complementos. Igual, acá hay un objeto directo y acá hay un complemento circunstancial de tiempo también, mañana. Pero eso lo veremos. En todo caso, lo importante es que el predicado está formado por un núcleo y por sus complementos. Y el núcleo casi siempre es el verbo, casi siempre es el verbo. Entonces, les decía, clases de predicado, teníamos dos clases de predicado. Uno de ellos es el predicado nominal, que se construye con verbos copulativos. Le dije que los verbos copulativos se caracterizan por no tener significado pleno, necesitan de una cópula, necesitan de un complemento, solamente sirven para enlazar, para unir, como nexo, entre el sujeto y el predicado. ¿Cuáles son esos verbos copulativos? Ser, estar, parecer, resultar, mostrarse y hacer, ponerse. Los que más se usan es ser, estar y parecer. ¿Perdón? Esos son los que más se usan. Ejemplo. Miguel es valiente. Entonces, acá el verbo es copulativo, porque es el verbo ser. Y les dije que en el caso de que sea el verbo copulativo, el complemento se va a llamar atributo. Entonces, valiente, en este caso, es atributo. Pero, ojo, solo si es un verbo copulativo. Si es un verbo predicativo, ya no se llama atributo. Se llama objeto directo, circunstancial, etc. Mi amigo resultó muy débil. Igual, resultó es un verbo copulativo. Entonces, si es copulativo, estamos hablando, resultó muy débil, es un predicado. Todo esto es el predicado. El verbo también se incluye. Predicado nominal. Y muy débil va a ser, como es el complemento del verbo, será un atributo también. Mi perro parece cansado. Igual, el verbo parecer es un verbo copulativo. Está. Entonces, parece cansado será un predicado nominal. Y cansado, como es complemento, será un atributo. Estoy muy alegre por verte. Ahí el predicado es todo esto, porque esa es una oración con un sujeto tácito, porque no está. Se sobreentiende que estoy muy alegre por verte, pero como no está escrito se llama sujeto tácito. Igual, todo esto es el predicado, pero el verbo estar es un verbo copulativo. Al ser copulativo, este predicado, estoy muy alegre por verte, es un predicado nominal. Eres una coqueta. Igual, ¿no es cierto? Acá es un sujeto tácito que no figura, es tú. Tú eres una coqueta. ¿De acuerdo? Igual, este es el verbo ser, que es un verbo copulativo, por lo tanto, eres una coqueta, es un predicado nominal. Está formado por el verbo copulativo eres y una coqueta será un atributo. El complemento del verbo copulativo en el predicado nominal se va a llamar atributo. El otro tipo de predicado es el predicado verbal. Le dije que el predicado verbal es aquel que se construye con un verbo que tiene significado pleno. Entonces se va a llamar verbo predicativo. Son verbos que no necesitan de una cópula, no necesitan de un complemento. Trabajar. Nosotros trabajamos. Ya se sabe qué cosa es trabajar.
tiene significado pleno. Puede tener un complemento. Nosotros trabajamos en la fábrica, ¿ya? Tiene significado, tiene un complemento. Pero si yo digo, nosotros trabajamos, ya se entiende. Escribir, pagar, vivir, dormir, salir, arreglar, chatear, comer, bailar. Ellas bailan. ¿Se entiende? Están bailando. ¿Qué es lo que están haciendo? Escuchando música, moviéndose. Es bailar. Tiene significado pleno. Puedes poner un complemento. Ellas bailan reggaetón, si quieres poner. Ya tiene un complemento. Pero el verbo bailar se va a llamar verbo predicativo porque solo el verbo ya predica, tiene un significado pleno. ¿De acuerdo? A eso va a llamar verbo verbal. Prácticamente todo aquel que no es predicado, todo aquel que no es predicado, copulativo, o todo aquel que no es verbo copulativo, será verbo predicativo. Y si es verbo predicativo, va a constituir un predicado verbal, porque los verbos copulativos van a construir un predicado nominal. Entonces, ¿a qué llamamos predicado nominal? Aquel que se construye con verbo copulativo, ser, estar, parecer. ¿Y a qué llamamos predicado verbal? Aquel que se construye con todos los otros verbos, con verbos predicativos, así se llama. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la estructura del predicado? De lo que hemos hecho. La estructura del predicado. Un predicado, les dije que el sujeto, como estructura, tiene el núcleo y modificadores. El predicado tiene núcleo y complementos. Núcleo y complementos. Pero estos complementos pueden ser objeto directo, pueden ser objetos indirectos, pueden ser, acá no hay todavía, pero pueden ser agentes, y pueden ser complementos circunstanciales. Complementos circunstanciales de lugar, de tiempo, de modo, etcétera, etcétera. Pues esa es la estructura del predicado. ¿Ah? Va a ser siempre un núcleo, y el núcleo va a ser siempre un verbo. Puede ser un verbo copulativo, o puede ser un verbo predicativo. Si es verbo copulativo, el complemento va a ser un atributo. Si es verbo predicativo, el complemento puede ser objeto directo o puede ser objeto indirecto. ¿De acuerdo? Bien. El núcleo es, el núcleo casi siempre va a ser hecho por un verbo. Por ejemplo, acá, el fraude es uno de los delitos más frecuentes. ¿Cuál es el núcleo ahí? El verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo ser. Entonces, si es el verbo ser, este predicado, ¿qué tipo de predicado es? Nominal. ¿Por qué? Porque está construido por un verbo copulativo, ser, estar, parecer. El reciente uso del Internet ha causado serios problemas. Igual, ¿cuál es el verbo acá? Ha causado. Pues todo eso será un predicado. ¿Qué tipo de predicado? Verbal. Porque causar no es un verbo copulativo, es un verbo predicativo, que tiene significado propio. Ojo, que el núcleo puede ser un verbo simple, o puede ser, esto de acá, dos letras, dos palabras, se llama verbo compuesto. Verbo compuesto. Casi siempre con un auxiliar. Ha trabajado, ha comido, he almorzado, has tomado. Cuando es así, se llama verbo compuesto. Cuando es una sola palabra, es verbo simple. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque el tema que viene, objeto directo y objeto indirecto, es largo. Nos pasaríamos del tiempo que necesitaríamos. En la clase del viernes vamos a hacer una recuperación de esto, esperando que haya más alumnos, y ahí haremos el objeto directo y objeto indirecto, que de por sí solo es casi una clase. ¿De acuerdo? Entonces nos quedamos ahí con lo que es el predicado, con lo que es la clasificación de predicado,
Y el viernes continuamos con esta clase. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, gracias por su participación. Me preocupa realmente que seamos cada vez menos. ¿Ah? Eso sí me preocupa. Hoy día hemos sido solamente 3 alumnos, 4. Ah, no, ingresó, sí, 4. Ah, Gregorio de ingresó. Bueno, 2, 4. Casi siempre éramos 7, 8, 7, 8, pero en la última semana pasada también fuimos casi 4, 5, 4, 5. O sea, los que no entran, los que no ingresan un día, ingresan al otro. Bien, jóvenes, ahí los dejo. Que tengan una bonita tarde. Ya nos vemos en la clase de mañana. Y voilà, veremos que seamos un poquito más. Gracias. Que tengan un buen día. Bye, profe. Gracias.